comercial, pero sí para que quede presente de quiénes somos. Sodilec es una firma de ingeniería eléctrica cuya propuesta de valor es la continuidad en la operación de forma segura y eficiente, ¿sí? Lo que buscamos es que haya continuidad en esa operación para clientes de diferentes sectores, específicamente el sector institucional, lo que tiene que ver con el sector educativo, sector hotelero, sector salud y todos los que se ocurra que se nos venga a la cabeza que tengan un edificio y que tengan su operación basada en ese edificio y que dependan de energía eléctrica para poder operar. Entonces allí pues vamos a tener diferentes variaciones. Y las plantas de producción. Las plantas de producción también somos muy fuertes. Toda empresa que genere un bien, que produzca a partir de una materia prima algún bien, también allí estamos nosotros gestionando sus activos eléctricos, buscando la seguridad y la eficiencia de esos sistemas eléctricos. Al final todo eso se traduce en confiabilidad en la operación. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de 4 líneas de servicios o 4 líneas de negocio, que son diseño, construcción, mantenimiento y asesoría. Es decir, cuando se concibe un proyecto, por primera vez se empieza a pensar, voy a hacer un edificio, voy a hacer una ampliación, o voy a hacer lo que sea que vaya a ser un proyecto, pues necesitará un componente eléctrico y ahí estamos para hacer la parte del diseño de ese componente eléctrico, tanto en media como en baja tensión. Cuando ese proyecto ya fue diseñado, pues pasamos a hacer la etapa constructiva, es decir, hay que instalar una nueva maquinaria, eso implica que vaya a una subestación, un sistema de iluminación o todo lo que tenga que ver con un sistema eléctrico a nivel constructivo, pues allí también estamos. Y pues uno de los fuertes de nosotros, que es mantenimiento, la gestión de activos eléctricos, que precisamente lo estábamos conversando hace un momento, pues poder hacer la gestión de los sistemas de energía primarios, es decir, las subestaciones, las redes principales, y los sistemas de energía secundarios, los sistemas de respaldo, grupos electrógenos, plantas eléctricas, generadores, como se les quiera llamar, que pues están allí para cuando falla la fuente primaria pueda estar la fuente secundaria actuando. Ahí es donde pues este tema de la integralidad es bastante importante, donde somos un poquito diferentes, y es que tenemos la capacidad de gestionar de una manera holística todos los sistemas. Tal vez no somos muy fuertes en UPS porque no representamos ninguna marca, pero tenemos la capacidad de atender incluso una emergencia o algo que se presente con UPS para dar solución al cliente. ¿Qué es lo que el cliente necesita? Pues que si tiene un problema eléctrico lo pueda solventar para poder seguir operando. Si una universidad está dando una clase, si en un hotel hay una conferencia, hay un evento como el que tenemos aquí en el primer piso, hay un evento con cientos de personas y no hay energía, pues yo no me lo puedo permitir. Entonces yo tengo que poder tener la gestión para que si la fuente primaria no está, ¿cómo lo puedo resolver? Y por último tenemos la asesoría, que si bien está aquí en estas 3 implícitas, o sea que si yo tengo un contrato de diseño o una obra contratada para construir algún proyecto, o tengo un contrato de mantenimiento, pues la asesoría está implícita allí. Pero si yo no la puedo ver de manera implícita, sino que tengo que hacerlo explícito, pues también estamos allí. ¿Qué hacemos en este tema de asesoría? Levantamientos de información, diagnósticos de cumplimiento de red, diagnósticos de confiabilidad eléctrica. Sí, entonces, oiga, sí, yo tengo 3 plantas, pero yo no sé si eso realmente me da para lo que yo necesito. A ver, ¿qué podemos hacer? Un tema de un diagnóstico, cómo están operando, si usted las necesita en sincronismo, si las necesita de manera individual, si por algún motivo los equipos en esta fase están súper bien, pero en la otra, que es en la transferencia, de pronto el módulo de transferencia no es el más confiable, ¿sí? Hay diferentes etapas, diferentes calidades de equipos, y en eso pues tenemos bastante experiencia. Somos una compañía que nació en el 2009, 13 años de experiencia, pues tenemos contratos con diferentes entidades. No voy aquí a mencionarlas porque, insisto, no se trata de una charla comercial, es más una charla técnica, pero pues tenemos experiencia vasta en este tipo de contratos de gestión de activos eléctricos para diferentes entidades, muy fuertes en entidades o en instituciones educativas. Entonces vamos a entrar un poquito en materia con el tema de la charla. Entonces estamos hablando de gestión de seguridad eléctrica en instituciones educativas. Entonces para esto nos vamos a referir un poquito a los antecedentes y las cifras que tenemos en general de seguridad eléctrica. Entonces por acá vemos una cifra que dice que los rayos son responsables de entre 6.000 a 24.000 muertes en todo el mundo en un año.
Pues si vemos eso porcentualmente es poquitico, ¿no? 6.000, ¿cuántos somos? 8.000 millones de personas, más o menos en el mundo. 0.01, una cifra chiquitica, pero pues si nos vamos a vidas humanas, pues son personas que dejan huérfanos, que dejan papás, que dejan familiares que están sin la persona que falleció. Entonces, por supuesto que son importantes. Allí está pues citado de dónde viene ese dato, una nota del tiempo. Tenemos unas cifras aquí de incidentes por fallas eléctricas. Esto es publicado por el CONTE, el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, que solicitó esa información a Bomberos Bogotá. Y pues aquí yo extraje fue un pedacito del encabezado de ese documento, donde nos dice que, por ejemplo, con incendios estructurales por falla eléctrica se presentaron en 2019 262 y en 2020 199. Lo que quiere decir que muchos de los incendios que se presentan en diferentes tipos de edificaciones tienen que ver con fallas eléctricas. Lo que al final pues va a determinar que hay un problema de gestión de esa seguridad eléctrica. Que creo que lo escuchamos constantemente, que nos dicen, se presentó un incendio, al parecer se originó por un cortocircuito, al parecer hubo una mala conexión, al parecer hubo una sobrecarga. Claro que es difícil poderlo llegar a confirmar, porque tiene que haber toda una investigación forense al respecto, pero pues casi siempre las evidencias muestran que sí hubo un origen eléctrico en muchas de estas problemáticas. Y pues hay otras cifras en las que no me voy a quedar profundizando, sino quiero es generar la conciencia de que la seguridad eléctrica es importante y es un problema que se da y se presentan muertes, se presentan problemas estructurales, se presentan incendios por no gestionar esto de buena manera. Antecedentes, entonces aquí vamos a hablar de RETIE. Entonces, perdón, Juan Pablo, enterado totalmente de RETIE, contextualizado en todo el tema. Entonces RETIE surgió en 2005. Por acá nos dice que se expide el nuevo reglamento por la resolución 90-708. Esa debe ser de 2013 y luego dice que hay otra serie de cambios y ajustes que lo que hacen es hacer unas leves modificaciones. Préstame por acá, por favor, Tito. Entonces tenemos el RETIE del 2013. Surgió en 2005 y debería estarse modificando cada 5 años. Finalmente en 2008, poco antes de esos 5 años, se dieron algunos cambios, se hizo una versión que quedó como oficial 2008, a los 5 años se cumplió muy bien y en 2013 salió esta versión que tiene esta serie de algunos ajustes, ¿sí?, que también están aquí consignados, pero se ha ido dilatando el tema. Hoy en día hay un borrador al respecto, sin embargo todavía no está la versión lanzada y probablemente ya salga hasta 2023, es decir, 10 años después de esta versión. ¿Cuáles son las grandes modificaciones que se van a venir a nivel de RETIE? Pues tienen que empezar a hablar mucho de cómo se va a reglamentar todo el tema de instalación y gestión de paneles fotovoltaicos, toda esta generación solar, porque ha habido un desarrollo importante en este periodo, entonces eso va a venir consignado acá. Van a haber algunos cambios también de equipos específicos como inversores, todo también dado con esto. Movilidad eléctrica, todo el tema de conexiones y cargadores para vehículos eléctricos, donde también ha habido un importante desarrollo y un gran avance en el país, en la ciudad, y es un orgullo poderlo decir que eso se ha movido de una manera bien importante. Se han dado modificaciones que permiten que hoy seamos muy fuertes a nivel mundial, a nivel latinoamericano, en movilidad eléctrica. Entonces esto nos ayuda de una manera importantísima para que el nuevo RETIE tenga esa información. Allí me voy a devolver un poquito porque creo que no me presenté yo, para contarles también por qué tengo tanta información respecto a mi movilidad eléctrica. Mi nombre es Walter Bolaño, soy el gerente de la compañía, soy ingeniero en distribución y redes eléctricas de la Universidad Distrital, tecnólogo en electricidad de la Universidad Distrital. Tengo una especialización en mantenimiento predictivo, una especialización tecnológica del SENA,
y somos parte del Comité Ejecutivo del Clúster de Energía Eléctrica de Bogotá. Allí trabajamos con la Mesa de Movilidad Eléctrica, con la Mesa de Talento Humano y con el Comité de Dinamización de Eficiencia Energética. Nosotros trabajamos muy fuerte con diferentes empresas del sector, con diferentes entidades educativas que brindan programas asociados a la ingeniería eléctrica o derivados, técnicos, tecnólogos. Por eso conocemos un poquito de este tema. Entonces aquí podemos ver también, esto se puede descargar de la página del ministerio, las nuevas versiones, todo lo que ha ido avanzando respecto a RETI, ¿vale? Algunas cifras. Esto ahorita les voy a decir de dónde salió. Estuve haciendo una investigación, esto tiene que ver con una tesis que presentó alguien que estaba haciendo una especialización en medicina forense, investigación forense, y tiene que ver con el tema de las electrocuciones en Colombia. O sea, ¿por qué la gente se electrocuta o cómo? ¿Cuáles son esos perfiles? ¿Quiénes se electrocutan? ¿Quiénes no se electrocutan? Entonces, por ejemplo, este dice ocupaciones. Entonces, mire, ¿quiénes son los que más se matan por electricidad? Los que fallecen por electrocución, pues las personas que trabajamos en actividades relacionadas a actividades eléctricas. Pero no somos los únicos. Oficios varios le siguen sin información, es decir, no se sabía qué hacían, pero se mataron. Estudiantes, agricultores, varios otros, hogar, indigentes, comercio. Miren la cantidad de gente que fallece. Esto es entre 2010 y 2014. Encontré ese estudio. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque es que miren, el tema de la electricidad y la gestión de seguridad eléctrica es importante. La gente fallece por contacto con redes eléctricas, la gente fallece por accidentes de origen eléctrico. Principales ciudades de ocurrencia. Entonces mire que en ese mismo periodo, liderando Bogotá, pues tiene toda la lógica del mundo, porque Bogotá es la ciudad más densamente poblada y más poblada del país. ¿Sí? ¿Cómo fue variando esa tasa por cada 100.000 habitantes? Sí, por cada 100.000 personas, tasa de electrocuciones por cada 100.000 personas. ¿Cómo va variando en ese periodo de tiempo? No encontré información más actualizada, pero eso nos muestra más o menos también una dinámica al respecto y los pocos avances que se han tenido, a pesar de contar con RETI. En muchas entidades no se le para demasiada, no se le presta la atención que debería tenerse. Y esta es una distribución por tipos de voltaje que publica el autor. Ahí hay una fe de ratas que pongo yo, y es que ellos no tienen en cuenta el artículo 12 de RETI, que clasifica los niveles de tensión. Entonces él habla de alto, bajo y ya, pero realmente el alto voltaje es otro. Entonces ahí es, él habla de 1000 voltios, 1000 voltios realmente es el límite para media tensión, y para alta tensión son 57.500 voltios. Entonces esa aclaración de dónde viene el informe del señor Alberto Tejada Balbuena, por si lo quieren estudiar un poquito. Pero entonces, entrando en materia de todos estos antecedentes, para venga, ¿de dónde viene todo este rollo? ¿De dónde viene? Del RETI. Entonces recuerden, RETI, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que surgió en 2005. Ahora, ¿qué habla de instituciones educativas? Juan Pablo, ¿qué conocen acerca del RETI respecto a instituciones educativas? Por ejemplo, en cuanto a la seguridad, es muy importante las señalizaciones en subestaciones, en tableros, acometidas, los procesos, sí. digamos, de los mantenimientos, tenemos problemas. Sí. Cuando se hace un mantenimiento en las subestaciones, así sea en un recinto cerrado, hay que tener las normas de seguridad que se piden para eso, porque pues por el nivel, digamos, de personas, por decir algo,
están fallando. Las subestaciones, sí, la subestación tiene en la universidad, hay dos que están sobre circulaciones. Entonces nosotros confiamos en que la señalización está ahí, dice riesgo eléctrico subestación. Cuando se hace el mantenimiento, generalmente las puertas las dejamos abiertas. Entonces a ella, como hay circulación, cualquier persona, cualquier chino despistado, como tiene que ser, casi son niños ya, ellos a veces les da por entrar y mirar. Entonces hemos optado por colocar una señalización, una valla, un cono, una cinta, aparte de que se supone que la subestación está señalizada. Entonces digamos que es para nosotros la parte que lo dice el RETI más importante, que estamos un poco como cortos, es en ese campo de la seguridad. Ayer, por ejemplo, un ejemplo claro de eso fue que por la 7ª vez de la entrada a la universidad, eso tiene una cometida eléctrica de media tensión que da las redes primero muy bajitas para mí, no sé las normas si mencionan, y muy pegadas al muro de la entrada a la universidad. Entonces ese predio antes era de la ETV y la universidad lo adquirió y nunca nos dimos de cuenta que por ahí iba una cometida eléctrica y ese tubo se cayó el tubo con la cometida, tenía cables número 6 y se fueron al suelo. Entonces era un riesgo muy alto. Entonces eso es parte de la identificación primero de los peligros y un poco más en la señalización. Vale, listo. Entonces voy a presentar a grandes rasgos, sin que se divide RETI, unas palabras clave que acaba de mencionar aquí Juan Pablo, y entramos en otro contexto también que tiene que ver mucho con la cantidad de personas. Lo que se denomina alta concentración, no sé si lo había escuchado Juan Pablo en RETI, alta concentración de personas. Quiero que hagamos una pausa, un segundo, y preguntarle a Juan Pablo, vamos a mandar traer algo de entremés que le gustaría, un cafecito, tinto. un cafecito y El café en leche, Juan Pablo, Sí, o tinto. está bien. Latte. Sí, y un croissant, un palito de queso, una cosa así. Puede ser así. panito de queso. Si me cuesta un jugo de mandarina de Starbucks. Listo, sí. Otro tintico. Listo. Sí, sí. ¿Fue con todo? ¿O te ayudó? No, yo. No creo que pueda con todo. Entonces, el RETI tiene varios capítulos. En el capítulo 1 habla en general de las disposiciones generales, o sea, cuál es el alcance del objeto, qué es lo que busca. El objeto básicamente es la seguridad de las personas. No me voy a poner a leer, pero eso es lo que dice. Seguridad, primero que de las personas, de todos los seres vivos y de las instalaciones. O sea, lo que busca es que haya seguridad para seres vivos, principalmente humanos, y al final también para las instalaciones. Porque claro, lo más importante es que si hay un incendio, pues no se muera nadie. Segundo, pues que tampoco resulte herido ningún animal. Pues por tercero, pues también si hay un árbol, si hay vida vegetal, que tampoco resulte dañada. Y por último, pues que tampoco se me vaya a acabar el edificio, ¿cierto? Porque pues al final son recursos que queda allí. Y en el capítulo 2 habla de lo que son el tema de seguridad. Entonces miremos acá. Objeto, campos de aplicación, lo que yo les decía, definiciones o abreviaturas. Y en el capítulo 2, que es al que más nos vamos a centrar, habla de electropatología, y eso es cómo la corriente afecta el cuerpo, evaluación del nivel de riesgo, y es que riesgo eléctrico hay en todo lado, o en todo lado donde utilicemos electricidad, salvo que no haya ni siquiera una red cercana, todos estamos expuestos a riesgo eléctrico, pero es qué tanto, cómo y cómo lo podemos gestionar. Factores de riesgo
O sea, ¿en dónde está? Donde incluso se puede hablar de la ausencia de electricidad. Entonces, si hablamos de Universidad Bosque, tiene un tema de medicina también, ¿cierto? Y tiene clínica. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está hospitalizado en una condición crítica y nos quedamos sin electricidad, pues la ausencia de electricidad también es un factor de riesgo importantísimo. O pues llega un paciente al que hay que hacer una intervención y no hay electricidad para poder hacer la cirugía, pues también hay un factor de riesgo altísimo. Y las medidas a tomar, notificación de accidentes, todo esto tiene que ver con seguridad, que es el capítulo 2. Por eso el capítulo 2 habla de requisitos técnicos esenciales. ¿Sí? Por allá habla también de distancias de seguridad, que lo mencionaba Juan Pablo en el ejemplo de ahorita. Es que una red se cayó, distancias de seguridad, ¿qué tanto puedo yo estar a nivel constructivo o a nivel operativo cerca o trabajando con redes energizadas en diferentes instituciones? Campos electromagnéticos, sistemas de puesta a tierra, que es un tema clave, protección contra rayos, como iluminación, trabajos en redes energizadas, si lo hago en presencia de tensión. Y luego pasa al capítulo 3, que para mí no es tan crítico, pero lo dejo acá mencionado, que son los requisitos de producto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuáles productos? ¿Cuál es el listado? Las posiciones arancelarias que tengo que organizar y demás. Por cada tipo, seguramente ahí es donde van a entrar todas las variaciones que se van a dar aquí sí estoy dejando ver a Juan Pablo. Sí. Todos los cambios que se van a dar en las nuevas versiones. Entonces, fíjense que aquí ya hablaba de paneles solares fotovoltaicos, hay tableros, transferencias automáticas, transformadores, todo lo que tiene que ver con producto. Capítulos, esto es generación. ¿Cuáles son los requisitos específicos para generar electricidad, para transmitirla, o sea, las torres de transmisión, para transformar las subestaciones, aunque aquí se refiere a subestaciones de distribución, subestaciones de potencia? Luego habla para el proceso de distribución, o sea, las que están a nivel regional, y uso final, que es donde nos vamos a centrar más nosotros, todo lo que tiene que ver con las instalaciones de las diferentes entidades. Entonces acá quiero centrarme en una cosita, y es alta concentración. Alta concentración de personas, lo que mencionaba hace un momento. ¿Qué es alta concentración de personas? Para Juan Pablo, ¿cuántas? En los recintos, las circulaciones. ¿Cuántas consideras que? ¿Capacidades? 10, 20, 30 personas. ¿Cuánto es alta concentración? Pues yo diría que por ahí es que están relativos, por ahí unas 100 personas. Entonces aquí, contrario a lo que menciona, no es relativo. Aquí está claramente definido. Aquí lo menciona: alta concentración de personas u ocupación para reuniones públicas. Cuando se pueden concentrar 50 personas o más, ahí no hay relatividad, son 50. 50 y de ahí para arriba. Según la NFPA 101, recuerden que RETIE está refiriéndose a un montón de normas, porque él es un reglamento. Él no es, si bien tiene un componente técnico y es un reglamento técnico, no fue creado técnicamente, fue más bien creado jurídicamente y basado en normatividad. Entonces, por ejemplo, para Colombia tenemos NTC 2050, esta es del 86, cuando se hizo la primera mala traducción que se trajo, y esta es una actualización que es del 2009, 8, mayo de 2020 es esta impresión, perdón. Miren la diferencia de tamaño. Es el mismo. Esta es una versión viejita, esta es una versión totalmente actualizada. NTC 2050, Código Eléctrico Colombiano, que se basa en el NEC, en el National Electrical Code, el Código Eléctrico de los Estados Unidos.
pero también en muchas normas NFPA. ¿Qué es NFPA? National Fire Protection Association. Es la Asociación de Bomberos estadounidenses. Los bomberos gringos, por llamarlo aquí de una manera más coloquial. Entonces ellos piden una serie de normas donde hablan de diferentes cosas asociadas a seguridad. Entonces por aquí habla del Código de Seguridad Humana. Entonces por eso lo menciona y dice de esa manera, lo vuelvo a leer. Alta concentración de personas. Cuando se pueden concentrar 50 o más personas, según la NFPA 101, Código de Seguridad Humana, pero no limitado a este número, con el fin de desarrollar actividades tales como trabajo, deliberación, comida, bebida, diversión, espera de transporte, culto, educación, salud o entretenimiento. Es decir, para hacer cualquier cosa, si se reúnen más de 50 personas, cumple con esto. Ahora, vamos a ver qué implica eso de que haya más de 50 personas. Entonces acá vamos a ver evaluación de riesgo frente a rayos, que es el capítulo 16. Por eso aquí hago una mezcla, no soy tan técnico, sino trato de hablar un poquito más de cómo puede implicar e impactar entidades educativas. Entonces, aquí nos habla de la evaluación del nivel de riesgo por rayos, porque puede generar pérdida de vidas humanas, pérdida del suministro de energía y otros servicios, pérdida grave de daños, de bienes, todo lo que implica un rayo. Un rayo es una concentración de energía muy alta que puede acabar con cualquier cosa. Entonces aquí menciona específicamente, deben contar con una evaluación del nivel de riesgo por rayo las instalaciones de uso final donde se tenga alta concentración de personas, tales como edificaciones de viviendas multifamiliares, es decir, los edificios de apartamentos donde muchos viven, yo vivo en un mucho más pequeño, edificios de oficinas, hoteles, centros de atención médica, lugares de culto, centros educativos, centros comerciales, industrias, supermercados, parques de diversión, prisiones, aeropuertos, cuarteles, salas de juzgados, salas de baile o diversión, gimnasios, restaurantes, museos, auditorios, boleras, salas de clubes, salas de conferencias, salas de exhibición, salas de velación, lugares de espera de medios de transporte masivo. Igualmente aplica a edificaciones aisladas, edificaciones con alturas que sobresalgan sobre las de su entorno y donde se tenga conocimiento de alta densidad de rayos. Entonces, esto es desde el punto de vista RETI. Pero para el tema de evaluación de nivel de riesgo frente a descargas atmosféricas o rayos, existe también la NTC 4552, es otra norma técnica colombiana específica que finalmente es una adaptación, una traducción de una norma IEC 60010, creo que es. Hay una norma técnica europea de la que nosotros nos copiamos. Entonces básicamente nosotros aquí a nivel normativo tomamos referencia europea o referencia americana. ISO, IEC, NEC, NEMA, ¿sí? Básicamente, o NFPA. Y eso lo adaptamos, hacemos unas traducciones, pero las normas son recomendaciones, no son de obligatorio cumplimiento. Los reglamentos sí. Por eso el RETI, por allá en algún lado dice, váyase, hácese en la tabla de la NTC. Entonces, ahora sí, como él lo está diciendo, esta cosa se vuelve obligatoria. Pero antes no era obligatorio. Por eso era que antes no había tanto proceso y tanto complique para poder aprobar una conexión de una obra. Eso pues que nos lleva a tener seguridad. Muchas personas dicen, pero es que tanta cosa es demasiado complicado. A veces puede llegar a ser demasiado complicado, pero yo sí soy un seguidor de que se estos reglamentos, estas normas, porque pues al final las cosas se hacen bien. No se instala cualquier cosa, no la construye cualquier persona. Entonces eso nos ayuda un montón. Entonces, ojo, uno de los primeros puntos, vamos a ponerlo aquí, alta concentración de personas. Entonces ya vimos de qué se trata, ¿cierto? Y que hay que tener en cuenta, entonces, para qué debe hacerse. Entonces, evaluación, rayos. Es una de las cosas que deben tener estas edificaciones, es la evaluación. No necesariamente un sistema de apantallamiento. Si yo hago la evaluación de acuerdo a esa NTC y me doy cuenta de que no es necesario, pues yo puedo no tenerlo. Pero sí tengo que tener el estudio, la evaluación. ¿En qué se basa este estudio? Básicamente en 3 factores. El uso, es decir, es educativo, es una bodega, yo lo puedo hacer para cualquier cosa.
Entonces, entre más personas haya, tiene que ver todo con esto, entre más personas yo pueda albergar allí, ese uso me da un factor mayor de riesgo. Diferente si es una bodega donde trabajan 20 personas, pero en un área grandísima están regadas, moviéndose con máquinas para aquí y para allá. En la altura, como lo menciona allí, la altura también es importante. Entonces, ¿qué tan alto, qué tanto sobresale? Y el área, ¿qué tan grande es? Entonces, esa suma de esos tres factores básicos me va a dar un nivel de riesgo. Si solamente protección interna, entonces yo puedo al final evaluar y decir que yo tengo mi edificio acá, pero que está rodeado de edificios que son altos y que estos tienen apantallamiento por aquí, incluso por acá atrás hay una antena de comunicaciones. Entonces yo hago mi evaluación y digo, no, mire, yo al hacer mi evaluación de riesgo por descarga atmosférica estoy cubierto por acá, o sea, aquí nunca me va a caer un rayo mientras tenemos dos edificios allí. Entonces yo puedo decir, en mi análisis como ingeniero, decir, esto no necesita un sistema de protección externa. Como puede que sea un edificio mucho más bajito, pero que esté por acá solito, que no haya nada alrededor, entonces ahí sí no puedo poner un sistema de protección externa. Necesariamente tiene que tener ese estudio. De hecho, para usted energizar un nuevo proyecto, uno de los requisitos es tener el estudio de evaluación. Entonces, una de las cosas que se piden para hacer una certificación RETI es tener el análisis de riesgo. El análisis de riesgo, desde para un proyecto mínimo, simplemente yo hago el análisis de riesgo y digo, no, por esto y esto no hay riesgo de que me caiga un rayo ahí, no voy a poner nada más, pero el estudio tiene que estar. Tiene que estar firmado por el profesional junto con el diseño y todo lo demás. Para instituciones, más bien, para construcciones antiguas que fueron construidas antes de 2005, pues nada de esto es necesario porque el RETI surgió en 2005. Pero todo lo que se construya después de 2005 tiene que cumplir con todo. De hecho, ahorita podemos pasar allá, hay un listado de diseño. Entonces dice, creo que tiene casi todas las letras del alfabeto, A, B, C, D, son como 27 literales de puntos de diseño que debo cumplir, y si es simplificado tiene como 10. Seríamos para que, como el campus, digamos, un ejemplo, puede no estar protegido en su totalidad. Sí. Se necesita tener ese estudio, sí, que diga en tal sitio no hay, digamos, la protección para las cargas atmosféricas, porque si son edificaciones anteriores al 2005, ahí voy para allá. Si fue construido antes de 2005, no es obligatorio que lo tuviera, ¿sí? Técnicamente, o sea, no les van a exigir un certificado RETI que haya pedido revisar eso, pero lo que sí dice RETI es, si usted construyó antes de 2005, igual tiene que garantizar que es seguro. Entonces, si garantizar que es seguro implica que usted se devuelva y haga ese análisis, hay que hacerlo. Porque si se para no le pasa nada, extiende las alas y ahí sí le pega a la que está al lado. Caldo de chulo, porque ahí se diferencia potencial. Entonces, esto es clave. Tensión de paso. ¿Qué es la tensión de contacto? Tengo cualquier estructura donde hubo esa falla, cayó, aquí viene parte de la corriente a irse a tierra, depende de qué tan bien hecha esté la tierra o qué tan fuerte sea esta falla. La persona está aquí recostada, está agarrando ahí algo, jaleando, fumándose un cigarrillo, y entonces parte de esa corriente viene acá, y entonces hay una diferencia de potencial entre este punto y este punto. Es decir, si pongo acá el voltímetro, acá va a haber una diferencia de potencial, lo que hace que pueda circular una corriente por allí. También muchas veces puede que ni siquiera lo sintamos, puede que otras veces lo sintamos y probablemente en algún momento sentimos algo raro, pero no pasó nada porque la corriente es mínima, y eso todo se ve en el capítulo de electropatología de RETI, que no vamos a entrar a detallarlo, pero ahí en ese capítulo de electropatología habla de todo esto. Incluso hay una charla que nosotros trabajamos en algún momento muy fuerte con las ARL, dando este tipo de charlas de seguridad eléctrica específicamente.
Hablando de eso, y eso sí ya es mucho más técnico, qué es corriente, qué es tensión, por qué, para dónde va, qué pasa y al final también cuáles son las consecuencias de que a mí me pase corriente por el cuerpo. ¿Sí? Entonces, esos son tensiones de paso y de contacto. Entonces, ¿qué puede ser? Si yo estoy cerca de una línea de alta tensión, estoy mucho más expuesto a que por estar caminando cerca. Pues por eso quienes las construyen deben garantizar ciertas condiciones para los sistemas de puesta a tierra. ¿Vale? Lugares con alta concentración de personas, esto es el artículo 28. Es decir, aquellos lugares que en cualquier momento se pueden reunir simultáneamente más de 50 personas, ya lo estamos viendo, deben cumplir con los siguientes requisitos generales de las instalaciones de uso final. Este sí nos interesa un montón. Deben proveerse con un sistema de potencia de emergencia destinados a suministrar automáticamente energía eléctrica dentro de los 10 primeros segundos o de los 10 siguientes segundos al corte, a los sistemas de alumbrado y fuerza para áreas y equipos previamente definidos y en caso de falla del sistema destinado a alimentar circuitos esenciales para la seguridad y la vida humana. Es decir, lo que nos contaba Juan Pablo de que ese auditorio se quedó sin energía y que no se ve un carajo, eso no puede pasar. Porque si yo tengo un sitio donde sé que no se ve, debo tener señalización de emergencia y lámparas de emergencia con baterías. Es una obligación. Claro, yo puedo tener todos los sistemas de respaldo, pero pueden llegar a fallar. Pero en el caso de que todos fallen, iluminación de emergencia. Además, eso es en caso de terremoto. Creo que eso también tiene que estar regulado por IDIGER y por todo lo que tiene que ver con gestión del riesgo. Venga, si todo, absolutamente todo falló y tuvieron que cortar electricidad y no sé, pensemos en el huracán María en Puerto Rico, que fue brutal, hace unos 4 años, donde todo falló, todo colapsó. Se quedaron sin generación central y los que tenían plantas pues se quedaron sin combustible, o sea, generaron hasta donde les alcanzó el combustible y quedó todo. Pero ¿qué pasa para poder evacuar? Para poder evacuar yo tengo que tener lámparas de emergencia, sí o sí. Lo establece RETI. ¿Qué pasa si construí después de 2005? Claro, no se le exigió en su momento, pero es un tema de seguridad. Y por eso esto dice que se debe certificar cada 5 años. Entonces ahí es donde empieza el, ¿cómo así? Cada 5 años, sí señor, cada 5 años hay ciertos sistemas que tienen que estarse llevando y certificando por los entes certificadores RETI. Y lo dice. En subestaciones, incluso artículo 13 que habla de distancias de seguridad, también se menciona el tema de estudios arc flash, lo que es energía incidente por arco eléctrico en subestaciones. De aquí yo no creo que lo tenga el 1% de las empresas, pero ahí dice que es obligatorio. ¿Qué pasa? La SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la encargada de vigilar que se cumpla esto, no tiene dientes, no tiene, en este momento no tiene la capacidad de ir a hacer inspecciones a todo lado. ¿Dónde viene el problema? Donde haya algún accidente, se le muera a alguien o se le accidente a alguien grave. Venga la investigación, venga, es que usted no tenía esto, no tenía esto, no tenía esto, no tenía esto, y aquí reglamentariamente dice que sí lo debía tener. Ah, carajo, ¿cómo hacer eso? Entonces vienen las responsabilidades jurídicas donde, es que el subdirector, el vicerrector o la persona a cargo, qué pereza ir a estas charlas. Él es el que va a la guandoca. Si sucede alguna vaina de estas, estoy siendo absolutamente extremista, por fortuna esto no sucede seguido, pero son los riesgos que se asumen con esto. Entonces esto es uno, sistemas de respaldo. Los sistemas de emergencia deben suministrar energía a las señales de salida, la ventilación, alarma contra incendio, bomba contra incendio, ascensores, sistemas de comunicación, procesos industriales y demás sistemas en los que la interrupción del suministro eléctrico puede producir serios peligros para la seguridad de la vida humana. En los sitios donde se requiera la fuente de respaldo de energía, el sistema debe proveer una autonomía por lo menos de 60 minutos a plena carga. Es decir, mi tanque de combustible debe darme para que por lo menos esté 1 hora, pero a lo que da. Sin que la tensión baje del 87.5% en su valor nominal. Cuando el sistema de emergencia utilice grupos de baterías de acumuladores, estos deben proveerse con cargador automático. Cuando se usa el grupo electrógeno, es decir, las plantas eléctricas, en el cuarto debe disponerse de tomacorrientes para el precalentador, también hay un error, el cargador de baterías y para cualquier otro uso necesario.
Ahí, miren, creo que incluso en una de las facultades de ustedes ya hicimos un cambio de cargador, ahí habla, y de precalentador. Habla claramente del tema de precalentador y de cargador de baterías. Baterías y cargador. Es obligatorio tener eso al día. Y los circuitos eléctricos que alimentan esos dos elementos. Recordemos que un precalentador básicamente es una resistencia que está allí para mantener tibio el refrigerante que va a circular por el motor. Eso le aumenta la vida útil, es un tema técnico también, para que no tenga arranques en frío y bote demasiado humo. Y digamos que no es crítico para la operación per se de la máquina, pero sí para su vida útil. Y si no se tiene, pues puede que la máquina al momento por arranque en frío no dé. Entonces, ay, que sí, no, pero es que las baterías sí dan, pero es que estas están dando 12 voltios. Aquí está claro por qué es que se exige y por qué nosotros también con este conocimiento y con el conocimiento y experiencia que tenemos es que en algún momento les hacemos de recomendación, hay que cambiar esto por esto. Siguiente, las subestaciones para el servicio de lugares con alta concentración de personas o donde el fuego producido por aceite de transformadores se pueda propagar en todo el edificio. No se deben tener transformadores con aislamiento en aceite a menos que estén confinados en una bóveda con resistencia al fuego mínimo de 3 horas por las condiciones establecidas en los numerales 450-42, 450-43 de la NTC 2050. Es decir, si yo tengo un transformador en aceite, tiene que tener una bóveda para que el aceite llegue allí en caso de una falla, y que tiene que tener un muro cortafuego y una serie de instalaciones. Por eso es que hoy en día para los proyectos nuevos casi siempre se diseña y se construye con transformadores secos. ¿Por qué? Porque el transformador en aceite, si bien es mucho más económico per se, lo que yo tengo que construir para poderlo tener como debe ser es altamente costoso. Entonces yo puedo poner el transformador seco en un cuarto con una celda y ya cumplí. El transformador en aceite, tengo que tenerle bóveda, tengo que tener puerta cortafuegos, tengo que tener un montón de cosas, porque es que vuelve y juega. Muchas veces el problema no es el incendio o el conato, el problema es que se me puede prender los aislamientos de los cables, el aceite de los transformadores y un montón de elementos que son los que pueden, uno, llevar y propagar el incendio a otras áreas, comunicándolas, y dos, pues avivándolo, como el caso del aceite. Entonces eso es absolutamente claro. Las instalaciones eléctricas deben ser operadas, este me encanta, porque es que además justifica nuestro negocio. Las instalaciones eléctricas deben ser operadas y mantenidas por profesionales competentes, quienes deben garantizar que la instalación en ningún caso genere un peligro inminente, y se debe dejar registros del mantenimiento. Estas instalaciones se deben inspeccionar por un organismo acreditado en periodos no mayores a 5 años. Es decir, sí, es que yo construí antes de 2005, pero desde el 2005 para acá, cada 5 años usted debería contratar un ente certificador que vaya y le verifique que usted está cumpliendo con RETI. Ah, pero es que yo cómo hago para cumplir con RETI si es que ese edificio es viejo, me tocaría tumbarlo y volverlo a hacer. Ok, hay una alternativa que dice que usted puede generar un certificado de cumplimiento de seguridad. Es decir, no cumple RETI al 100%, no cumple con todo lo que dice el reglamento y las normas asociadas, pero sí le certifican que es seguro. Es decir, claro, este edificio es viejo y el transformador está en aceite. Ok, ¿qué modificaciones vamos a hacer para que sea seguro? Ah, yo le voy a meter la puerta cortafuego, le voy a hacer una adaptación para la bóveda del aceite, ¿sí? Entonces, puede que yo tenga desviaciones al reglamento, pero tengo que acomodarme a que sea seguro, y es responsabilidad del dueño. Entonces aquí vamos a ir al artículo 10. Creo que con esto terminamos alta concentración. Fíjense que aquí solamente buscando esta palabreja, o ese par de palabrejas, tuvimos para charlar 1 hora. Requerimientos generales de instalaciones eléctricas. Cierro acá con el tema de RETI para ir terminando la charla. Espero que haya cumplido las expectativas de nuestro nutrido público. Totalmente. Artículo 10, recomendaciones generales, diseño. Entonces habla del diseño detallado. Entonces yo les mencionaba, miren, de la A
a la W. Si yo voy a hacer algo nuevo, todo esto tiene que ir. Solamente lo puedo omitir bajo una justificación expresa por parte del diseñador. Es decir, yo como ingeniero hago un análisis de cuadros iniciales, hago un análisis de coordinación de aislamiento, un análisis de cortocircuito, y de pronto digo, oiga, no voy a hacer campos electromagnéticos. ¿Por qué? Por esto, esto y esto y esto. ¿No es necesario? Y aquí lo menciono. La profundidad con que se traten los ítems dependerá del tipo de instalación, para lo cual debe aplicarse el juicio profesional del responsable del diseño. El diseñador deberá hacer mención expresa de aquellos ítems que a su juicio no apliquen. Lo mismo que yo les acabo de decir, pero palabras más chéveres aquí del reto. Para un análisis de riesgos de origen eléctrico, el diseñador debe hacer una descripción de los factores de riesgo potenciales o presentes en la instalación y las recomendaciones para minimizarlos. Es decir, también eso va acompañado de una cartilla donde vea, en este sitio los niveles de riesgo o los factores de riesgo son estos y las recomendaciones deberían ser estas. Y eso debería estar consignado ya en una carpeta con todo el tema de operación. ¿Qué pasa todo el tiempo? Llegamos a los diferentes clientes, con el ingeniero, con el arquitecto, con quien corresponda. ¿Qué información tiene usted de lo que le entregaron cuando se construyó? Así sea nuevo. No tengo nada. Yo no sé dónde están los planos. Yo no sé dónde están. Entonces, aquí está diciendo que, es que eso debe estar allí y se debe operar. O sea, es importantísimo. Y habla del diseño simplificado, que es cuando yo tengo cargas menores a 15 kVA, cosas muy pequeñas, muy de vivienda, pues ya me dice mínimo es esto. Yo tengo que justificarlo también, es decir, proyectos pequeñitos, no voy a ir con todo este chorro de ítems de diseño, pero sí necesito unos ítems básicos. Casos de reemplazo, entonces vean, aquí habla algo chévere: intervención de personas con las competencias profesionales. La construcción, ampliación o remodelación de toda instalación eléctrica objeto del RETIC debe ser dirigida, supervisada y ejecutada directamente por profesionales competentes, que según la ley les faculte para ejecutar esa actividad y debe cumplir con todos los requisitos del presente reglamento que le aplique. Es decir, quienes tengan matrícula profesional y de acuerdo a, en este momento no recuerdo cuál es la ley, creo que es esta 842, que es de profesiones. Conforme a la legislación vigente, la competencia para realizar bajo su responsabilidad directa actividades de construcción, modificación, reparación, operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas corresponderá a los siguientes profesionales, quienes responderán por los efectos resultantes de su participación en la instalación. Entonces, a nosotros en muchos casos nos dicen, oiga, pero es que está muy caro, que ya nos pasó con Tito, un colega de ustedes de una universidad. Nos hace una cuenta alegre, pero si ustedes acá por una persona le pagan el mínimo, bien, eso no es ustedes por qué me cobran tanto. A mí me pareció absolutamente irrespetuoso que sacara el tipo de conclusiones y nos las hicieran conocer de esa manera, pero más allá de eso es, venga, es que mire, la responsabilidad. Es que yo ahí no estoy poniendo a cualquier persona, yo tengo que poner allí a una persona que tiene una formación académica, que tiene una experiencia, que tuvo que hacer un trámite ante un consejo profesional para obtener su matrícula y está respaldado por una compañía que tiene el conocimiento. Estos muchachos, el equipo de nosotros, cada uno de los técnicos que nosotros tenemos, año a año va participando en un curso NEC. Hablábamos al comienzo de NEC, que es la traducción finalmente que queda en la NTC 2050. Se hace una actualización NEC, es un curso en el que invertimos un dinero para la formación de las personas y que no todo el mundo lo tiene, pero le permite a esas personas, a esos profesionales, identificar cosas durante las ejecuciones. Y no estoy diciendo con esto que lo que nosotros hagamos sea perfecto y que nadie más lo haga bien, no. Hay muchas empresas que lo hacen bien. Por supuesto, nosotros también cometemos errores en algún momento, pero el tema se trata de ser profesionales, de hacer el acompañamiento y que legalmente cumplamos con todo. Que cuando ustedes les pidan el registro, como lo menciona aquí, entonces el listado de informes, en qué fecha se hizo, quién firmó el informe, quién les está entregando el informe.
Por supuesto que tienen un fin que es cumplir con algo, pero al verse bonito, además genera impacto visual y puede ayudar a cerrar ciertos procesos. Entonces ahí vamos un poquito más allá. Sistemas de puesta a tierra. Pues obviamente hay que hacer un diagnóstico, hay que entender qué hay, qué no hay. Ahí se habla más o menos de que cada 3-5 años, también dependiendo, se pueden hacer unas revisiones de cómo están las conexiones mecánicas, las conexiones eléctricas. Recuerden que eso está allá enterrado, entonces muchas veces están expuestas a humedad, a corrosión. Entonces puede llegar el momento en que si no hacemos el mantenimiento, cuando vayamos a ver, pues el cable está totalmente desprendido y no hay conexión eléctrica, o sea, eléctricamente está aislado. Y un sistema de puesta a tierra aislado puede llegar a ser incluso más peligroso que no existir, porque genera tensiones de paso, al generar diferentes puntos de referencia. Entonces lo mismo, según su criticidad y según las recomendaciones del constructor, cada cuánto se debe dar. Digamos que esto es a grandes rasgos, porque como se dan cuenta, hay mucho más para hablar, muchísimo más. Uno a veces se preocupa porque de pronto le va a salir poquito la presentación, pero esa le fue cortito el tiempo. Y pues esto es lo que tenemos. Muchas gracias por asistir. No sé si tienen más preguntas.